¿Te has preguntado cuánto cuesta una conversación que no se tiene de manera oportuna? Esas conversaciones pendientes que sabes que tienes que llevar a cabo y que no lo haces. Esta es una oportunidad de hablar de conversaciones pendientes. Si quieres aprovechar tu talento y construir valor, si quieres evolucionar y convertirte en el líder de tu vida, Momentum, con Hilda Feinsod y Angélica del Carpio. Amplía tu visión y consigue más de lo que imaginas. Angélica, qué gusto estar en esta conversación contigo porque es un gran tema. Sí, Hilda querida, qué gusto también. Hola, mira, qué bien estar acá en esta conversación que teníamos pendiente, porque yo creo que es muy común tener conversaciones pendientes y es un punto ciego muy grande, porque a veces hay una relación que no está muy bien, algún asunto que no termina de caminar y lo último que nos planteamos es que ahí puede haber una conversación. A veces sí está identificada también que hay una conversación, pero no encontramos el momento. ¿A quién no le pasa eso, no? Así que sí, arranquemos con este tema que me parece, como siempre decimos, ¿no? Este tema es muy importante. Podríamos cambiar la frase, sí, pero realmente nos gusta traer temas que son tan cotidianos, tan comunes y que a la vez son claves, ¿no? Porque nos generan un antes y un después. ¿Qué te parece, Hilda? Me recuerda la frase de Echeverría que los problemas de una empresa están a la distancia de una conversación. Muy bueno. Entonces, cada que hay un problema que un ejecutivo trae a la conversación, yo le pregunto, ¿habrá alguna conversación pendiente ahí? Y entonces echan para atrás, respiran hondo. Sí, claro que hay una conversación pendiente, pero es que no la quiero tener. Sí. Entonces empezamos con si estoy consciente o no, y de repente digo, claro, pero no se me antoja. Y no se me antoja porque esas conversaciones pendientes normalmente ya se desbordaron, son difíciles, la he evitado por alguna razón, o porque tiene que ver conmigo, o porque tiene que ver con el otro, pero he evitado tener esta conversación para resolver el tema. Entonces, quedan pendientes porque se demoran y la pasas, hoy no, en la tarde no pude, no, mejor mañana. Yo creo que la vamos a abordar la semana que entra. No es posible esta semana, estamos tan saturados. Entonces se llenan de excusas y explicaciones de por qué no tener una conversación y ahí aparece la oportunidad que se va perdiendo y se va haciendo una distancia mayor. Exacto. Y yo comenzaría, Hilda, entrando justamente ver, porque normalmente no vemos, qué es lo que me pasa a mí, que estoy postergando esta conversación, a qué le tengo miedo, qué es lo que estoy evitando, o qué es lo que yo no sé hacer o decir, ¿no? Porque hasta que no toco lo que me está limitando, no lo puedo solucionar. Siempre decimos que lo que es ciego no se puede resolver. Entonces, ahí nos encontramos, no sé si te ha pasado a ti, pero yo me he encontrado cuando me he visto en esa situación y he podido parar, que me pasan dos cosas, me vienen dos ideas que quiero compartir. Una es que revisando que a veces no sé cómo decir las cosas, que no sé cómo diseñar la conversación, tiene que ver con que mi estado digamos, de juicios o mi relación con esa persona, tiene un tema ahí. Tiene un tema o que no quiero hablar, o sea, tengo que hablar, pero no me da la gana de hablar, voy a decirlo así. Me molesta esa persona, le he cogido una manía, y entonces es como si eso fuera en sí mismo la limitación para no querer diseñar una conversación, ¿no? Entonces, para mí hay como pasitos anteriores al diseño que tienen que ver con revisar en realidad qué es lo que me pasa a mí con esto, qué me limita, a qué le tengo miedo, qué es lo que no sé hacer, qué consecuencia temo, o incluso qué malestar estoy teniendo con respecto a esa persona, que es que ya es en sí personal, ¿no? Como que no es ya la conversación, sino es esa persona.
¿Te ha pasado, Hilda, lo has podido observar en algún cliente que para desatascar incluso un conflicto, ¿no? Pasa esto. Claro, justo estaba pensando en que muchos de mis clientes, y los puedo entender perfecto porque soy así, yo soy evasora de conflictos. Y cuando me parece que una conversación que voy a tener va a tener una dificultad, un tropezón, un conflicto, una queja, se va a defender, la conversación probablemente no va a ser armónica, no le va a gustar a la persona que aborde un tema de esos, pues a mí me gusta menos. Y noto que a quien le pasa lo mismo que a mí, de mis clientes, el asunto es que tienen un temor al conflicto. A mí especialmente no me pasa que no sepa diseñarla porque tengo los elementos, Claro. pero aún teniendo los elementos, esta anticipación de que posiblemente, aunque tenga mis mejores condiciones, puedo ser conflictivo y conflictivo igual a distancia y a pleito y a enojo y a separación y a no sé todo lo que anticipo, hace que no quiera tenerla. Sí. Y el miedo al conflicto yo también lo he tenido, y lo he tenido que atravesar y superar, porque justamente me daba cuenta que era más un miedo que al final tenía la conversación y al revés, se resolvía el conflicto, ¿no? Pero también porque una distinción que me dieron en todo este proceso de coaching, en formaciones, ya no sé ni en cuál, ¿qué es un conflicto? Entender qué es un conflicto, ¿no? De construir. Y un conflicto en realidad es que quiere pasar algo nuevo, que algo ha llegado a su fin, que ya no puede sostenerse como era, y entonces en realidad el conflicto te muestra que algo quiere cambiar. Entonces cuando yo vi que el conflicto en realidad era una posibilidad, o sea, que atravesar el conflicto me abría un espacio nuevo, y entonces me estaba yo privando de abrir un espacio nuevo, aunque tuviera que atravesar ese momento de fricción, de desajuste, pues de malestar, ¿no? Luego también, a mí lo que me ha dado siempre mucho temor es el tema de que yo soy muy emocional y que de repente cuando tengo que tener una conversación difícil o que pendiente con alguien y no la he tenido, es porque muchas veces es que siento que voy a salir a pelear. Digo, es que no va a ser una conversación. Yo voy a entrar y ya voy a entrar mal. ¿Por qué? Porque emocionalmente no estoy gestionándolo todavía, ¿no? Entonces yo digo que hay que revisar también la parte emocional, no solo por el miedo al conflicto, sino también porque a veces tú tienes una resistencia con esa persona o una diferencia con esa persona o un vínculo incluso emocional, donde lo que piensas es que estás tan dolida, por ejemplo, o estás tan ofendida, o te parece tan mal lo que ha hecho esa persona de repente, que vas a entrar ya directamente a pelear, ¿no? Pero aún en ese caso, yo he descubierto que si detrás de todo eso está esa posibilidad que se abre atravesando el conflicto, llega un momento en el que da igual. Porque tú te puedes terminar peleando con esa persona diciendo y tal, y siempre puedes decir, bueno, bajemos unos puntitos la temperatura, discúlpame, mira, creo que me he excedido, es que estaba muy cargado o muy cargada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, al toro por los cuernos. Me recordaste a uno de mis clientes que me decía, hoy quiero ver qué me pasa con el manejo del conflicto. Y quiero saber cómo lidiar con eso, porque en el trabajo, por la posición que ocupo, necesito siempre estar manejando este tipo de situaciones conflictivas. Y bueno, claro que me afecta en la vida personal porque soy un evasor de conversaciones que pudieran tornarse difíciles en casa. Entonces le dije, te recuerdo la frase que me parece extraordinaria de cómo haces una cosa, haces todo. Sí. Y quiere decir, te afecta en el trabajo, no hombre, te afecta en el trabajo y en la vida, en todo. Claro. Y cuando empezamos a explorar qué quería decir conflicto para mi cliente, él empezó a decir pleito, enojo, frustración, coraje, disputa, problema, dificultad
Y yo, Sí. yo lo oía y yo con mi celular estaba buscando en Google la definición de conflicto y decía diferencia entre puntos de vista. Y cuando se lo leo a mi cliente abre los ojos y dice, ¿cómo? Le digo, esta es la definición, ¿se parece a la tuya? No. ¿Cómo es la tuya? No, está horrible. Tiene una carga espantosa emocional. Y dije, perfecto, ¿qué tal esta? Dijo, me encanta. Además, me doy cuenta que yo hago eso. Soy bueno para escuchar ese punto de vista, escuchar el otro, conciliar aspectos y llegar a un acuerdo. Ya. Entonces, si yo lo miro así, lo voy a poder resolver. Me encanta. Entonces, son esos momentos que cuando estás con un cliente, algo hace kick y te das cuenta que todo cambió después de años de estar sufriendo con tengo que tener una conversación, no la he podido tener, es que no la quiero tener, es que me cuesta muchísimo trabajo. En un momento, eso se ajusta, se alinea y tú vuelves a tener recursos para poder tener esta diferencia de opinión o de perspectiva con otros. Y entonces, a mí cuando pienso en perspectiva, lo que me gusta muchísimo es encontrar qué perspectiva común tenemos para tener esa conversación que tengo perdida, para rescatarla por ahí entre mis pendientes y ponerla en marcha y pensar, a ver, ¿qué tenemos en común tú y yo? En lugar de pensar cuál es la diferencia, que de eso claro que voy a hablar, pero primero, ¿qué tenemos en común tú y yo? ¿Nos importan los resultados? ¿Sí? ¿Estamos comprometidos con la organización? ¿Sí? Todos esos temas son puntos en común. Entonces podemos empezar por ahí. Claro, claro. Para tener después esta conversación de déjame decirte, yo cómo veo las cosas y el otro lado de la moneda, déjame escuchar, tú cómo lo ves y qué está sucediendo aquí que podemos hacer diferente. Me encanta el ejemplo que estás dando porque, mira, primero de todo porque has hecho como una mini lección de coaching básico, ¿no? Es decir, realmente todo depende del cambio de observador. O sea, cuando tú realmente ves las cosas de una manera y de pronto puedes como coach mostrarle algo que las haga ver desde otro lugar, cambia el mundo. Y ese es el clic maravilloso que podamos provocar en nuestros clientes, porque justamente como todos somos ciegos en la acción, cuando alguien te espeja y te dices que lo estás mirando desde acá, pero ¿qué tal si lo miras desde aquí y ve que bueno, desde aquí es otra cosa, ¿no? Pero nos pasa a todos, ¿no? Entonces me gusta mucho cómo lo has explicado este ejemplo, porque es exactamente esto de cambiar el observador respecto a la misma situación, al mismo conflicto, a la persona. Esa es una cosa previa a abordar la conversación pendiente. Si no haces un cambio de observador, es difícil que decidas tener esa conversación. Con lo cual, cuando tú le explicas a la persona que está diciendo que su limitación es el miedo al conflicto y empieza a ver el conflicto de otra manera, pues es un poco lo que te comentaba de que yo también lo vi de otra manera, lo empecé a ver como si no está pasando nada malo, lo único que está pasando es que todo cambia y esto quiere cambiar y no está pudiendo cambiar, ¿no? Porque tú lo estás reteniendo en que quieres que se quede como está. Entonces, eso también a mí, por ejemplo, me parece, o me sirvió a mí personalmente, para no ver el conflicto como algo tan negativo, como un monstruo que me iba a llevar a la desgracia y que íbamos a ir a no sé dónde, ¿no? Y luego también, esto que comentas del ejemplo, ¿no? De cómo incluso descubres, porque las respuestas están dentro de nuestros clientes como están dentro de nosotros, al final el mundo del coaching y lo que nosotros hacemos es espejar, ¿no? Y permitir que aflore o emerja algo que la persona ya tiene esa sabiduría internamente, ¿no? Pero fíjate cómo tu cliente de pronto al verlo de otra manera incluso se ve mucho más competente trabajándolo desde ahí, porque dice, no, eso sí yo lo puedo hacer. Si lo veo desde acá es que se abren tantas posibilidades
y te cambia el estado de ánimo, te cambia la dificultad, o sea, ya lo ves como otra cosa, cambia completamente. Lo mismo que cuando tú puedes empatizar con alguien con quien tienes que hablar y como tienes tantos juicios sobre esa persona, porque suele ser otra limitación, a quién tengo que decirle qué, con esa persona no se puede hablar, ya sabes que termina siempre peleando, bueno, ya sabes que nunca tal, y a mí no me gusta esa persona, en el fondo no confío, que no sé qué. Bueno, entonces con todo este mogollón es como complicado, ¿no? Complicado tener una conversación porque ya vas a perder, o vas a pelear, o vas a matar. Entonces, el prepararte, ¿no? Y tratar de empatizar con esa persona con la que tienes que conversar, ¿cómo puede ser que esté mirando a esa persona? ¿Cómo puede ser que esté sintiendo? Y tratar de conocerla un poco, ¿no? Yo, conversando con una amiga que hace poco vi, mi hijo me decía, mamá, pero esta señora es tu amiga, pero sí es súper antipática, ¿no? Y yo pensaba, creo que sí, es un poco antipática, le digo, pero como yo sé su vida, como yo sé lo que le pasa y lo que le ha pasado, para mí es que yo la veo desde ahí, desde la persona que tiene todo esto en su espalda y que ve el mundo como lo ve, y por eso posiblemente comprendo que no se ría tanto, posiblemente comprendo que no vaya por la vida dicharachera, porque, bueno, porque tiene sus temas, ¿no? Y muchas personas les cuesta pasar página, les cuesta cambiar de estado de ánimo o se acostumbran a una forma de ir por la vida. Entonces, creo que empatizar, ¿no? O sea, cambiar tu perspectiva sobre lo que es un conflicto o sobre la conversación pendiente y empatizar con la persona con la que tienes que hablar para mirarla de otra manera y no esperar lo peor, creo que también es un avance importante en esto de las conversaciones pendientes, ¿no, Hilda? Efectivamente, y ahorita pensaba en que hace un ratito hablabas de diseño. Y diseño es importantísimo. Yo me doy cuenta la resistencia con la que está un ejecutivo para tener una conversación y después le digo, diseñemos, pensemos en qué quieres decir, cómo, a ver, ubiquemos un terreno común, veamos qué cosa los une para después ver las diferencias que hay y cómo resolverlas. Entonces, ¿qué quieres decir aquí? Entonces, diseñar la conversación no es sentarte de improviso con toda la carga emocional que ya tienes, a vaciar lo que traes, a vaciar el bote de basura en la otra persona. Muy bien. Porque eso no te va a dar el resultado. Entonces, lo primero es darte la oportunidad de decir qué propósito busco. Y el propósito tiene que ser noble. Tiene que ser resolver lo que está pasando, alinear lo que está fuera de, contribuir a que la persona mire una serie de cosas para que pueda resolver ABC, brindarle soporte para que tiene que ser un propósito bueno, para que haya una conversación que puedas dar y que tenga éxito, porque al final lo que quieres no nada más es quitarte encima ese pendiente que todo el día en la cabeza la ardilla está dando vueltas diciendo, tienes que tener la conversación, mira lo que está pasando, ya pasaron semanas, no has abordado. Entonces, detienes a tu mente, pero lo haces en lugar de improvisado y a ver cómo me sale o me sale con toda la carga emocional. No, sentar, diseñar cuál es el propósito que quiero decir, que busco, cuál es la mejor manera de decir lo que voy a decir, porque hay muchas formas y la forma adecuada es la ganadora. Y la adecuada se logra cuando tú escribes en papel o en la computadora y cuando lo ves dices, uy, no, eso no se oye bien, mejor le quito, mejor le cambio, esta palabra está fuerte y le corriges. Entonces, diseño es una de esas cosas que funciona muy bien para poder tener una conversación pendiente. Sí. Me gusta mucho porque al final son pasos, ¿no? Tú comienzas a veces diseñando la conversación, puedes avanzar en este tema de los juicios sobre el conflicto y sobre la persona o viceversa. Resolver eso te permite un diseño en el cual también vas a ejecutar la conversación o la vas a diseñar con otro ánimo, ¿no? Es decir que son pasos muy importantes y yo quiero
ahora tocar un tema que hemos conversado antes de empezar la grabación, que tú hablabas del coste. ¿Cuál es el coste que tiene no tener las conversaciones pendientes? ¿No? Ese, ¿para qué la quieres tener? Tú estás comentando eso, que es tan importante, ¿no? ¿Para qué la quiero tener? Porque si es para simplemente quedarme a gusto, ¿no? Y decirle lo que tengo dentro que le quiero decir, el para qué es el acto responsable de la conversación pendiente. Pero luego está y si no tengo esa conversación, ¿qué coste-beneficio tiene esto? Porque, ¿qué beneficio tiene que yo lo diseñe, prepare, empatice, resuelva lo que es un conflicto? ¿Para qué lo voy a hacer? Estás tocando un gran punto que es, de veras hay costos tangibles e intangibles en una conversación pendiente. Porque, los costos tangibles pueden ser que el proyecto no avance al ritmo que se está necesitando, que el equipo esté atorado porque la persona que es un eslabón y que entrega una pieza que se necesita para que esto suceda, no sucede. Entonces ahí hay pérdida de tiempo, de oportunidad, de costo, de calidad. A veces hay quien está supliendo un trabajo de otra persona para resolver y que no se atore. Entonces ahí hay costos tangibles, pero hay intangibles también como los problemas de actitud, las distancias, las ausencias en el trabajo, el que se le complica no nada más a esa persona, sino al equipo y a quien tiene que lidiar con él. Entonces, hay una serie de costos que yo invitaría a que pensaras cuando quieres dejar una conversación pendiente. ¿Cuánto te cuesta? ¿Qué implicaciones tiene? Porque a veces es bueno la sopa caliente, quema la boca. Entonces, a veces demorarla un poco está bien y es lo oportuno. Sí. Pero demorarlo de una semana a la siguiente ya no es porque está caliente, ya es porque no la quiero abordar. Y la pregunta que te haría es, ¿cuánto te cuesta seguir demorando esta decisión, esta conversación? ¿Cuánto te cuesta no estar corrigiendo el rumbo que ya tendría que estar alineado? Exacto. ¿No? El coste puede ser tremendo, tanto por el impacto que puede tener en, como tú dices, lo tangible, los resultados y el equipo, pero también en esa relación, ¿no? Porque claro, cuanto más la dilatas, luego es más difícil la conversación pendiente. O sea, vas haciendo una bola. ¿Por qué? Porque, claro, sabemos que hay una tensión, sabemos que hay un elefante en la habitación, como decimos a veces, pero como no lo estamos abordando, lo que estamos haciendo ambas partes, ya dos personas, un equipo con su líder o lo que sea, es generar toda una historia alrededor, un contexto mucho más tóxico, porque como la imaginación es tan grande, será por esto, será seguro que debe tener una segunda. Entonces, para cuando abordamos la conversación, es como el chiste, ¿no? ¿Sabes ese chiste que es que el tío que se le estropea la llanta en la carretera? Nosotros decimos se revienta la llanta, la rueda, dirían en España. Bueno, y va a ver y no tiene gato. Y dice, ¿y ahora qué hago yo tirado en esta carretera, lejos, etcétera, etcétera? No tengo comunicación, no tengo cobertura, pero veo una lucecita ahí de esta gente que a lo mejor tiene gato, porque viviendo ahí, pues deben tener, y bueno, empieza a caminar, cierra el coche para buscar ayuda, pero como el camino es un poco largo, durante el camino va imaginando todo tipo de respuestas para cuando llegue ahí, ¿no? Que no me lo va a querer prestar porque seguro que es gente rara, ya que viven solos por acá. Porque claro, gente normal no viviría tan aislada. Y vete tú a saber si son unos raros y tienen, pero no me van a querer prestar. Y bueno, todas esas cosas, que es como el chiste, por eso te digo, porque al final el chiste termina en que llega a la puerta, le abren la puerta y dice, ¿sabe qué? Quédese con su gato, que no lo necesito. Entonces ya no da lugar a nada, porque ya el otro dice, ni siquiera sé ni por qué le he abierto la puerta a este tío, que abro y me insulta, ¿no? O me manda la porra. Y eso pasa a veces, las conversaciones las se dilatan tanto y hemos puesto tanta imaginación en el medio que nos las hemos llegado a creer y todo,
de segundas agendas y todo esto, que la conversación ya comienza con un montón de historias en medio que ni siquiera son reales, pero que es un entuerto. O sea, realmente el costo es enorme, porque a veces simplemente que no la tengas a tiempo, ese es el problema al final. Que ya no es la conversación en sí de lo que tenías que hablar, sino el hecho de que la hayas dilatado tanto que has generado un problema de relación y una tensión innecesariamente. Entonces, para mí es como, es un peligro. Llega a ser un peligro el de tener conversaciones pendientes. Habla, resuelve, todos queremos ser asertivos, es maravilloso ser asertivo, pero también es algo que hay que entrenar, porque no nacemos asertivos. Mira que hemos dado seguramente tú y yo muchos talleres de asertividad, y yo realmente cuando comienzo preguntando ¿qué es la asertividad? No sabemos qué es la asertividad. O sea, en un equipo que a lo mejor ha hecho 20 talleres de asertividad y que les preguntas, ¿pero qué es ser asertivo exactamente? Porque la palabra queda muy bien. Y no sabemos. A mí la mejor respuesta me la dio un chico de 24 años que nunca me lo esperé, con el pendientazo acá, un informático de estos que enseñan el calzoncillo también, y que yo pregunté, ¿qué es ser asertivo? Me dijo, yo sí sé. Yo pensé, a ver, ¿qué me va a decir? Y me dice, pues mira, te lo voy a decir con un ejemplo. Dime el ejemplo. Pues mira, por ejemplo, yo me he comprado un coche con mucho esfuerzo. Centavo por centavo, ahorré, me compré mi coche y ahí lo tenía y mirando mi coche todo el día. Viene mi mejor amigo y me dice, préstame tu coche. Pues, ¿cómo le voy a prestar mi coche si lo acabo de comprar y me lo puede chocar? Pero es mi mejor amigo, pero no le quiero prestar el coche. ¿Cómo se lo digo? Pues mira, le dije, tú tienes todo el derecho de pedirme el coche porque para eso somos amigos, tenemos confianza y yo comprendo que tú te sientas bien pidiéndome el coche, ¿vale? Pero yo quiero que tú comprendas que no te lo voy a prestar, porque me ha costado mucho conseguir el dinero para comprármelo, y si tú me lo chocas, tú no me lo vas a poder pagar, con lo cual me voy a quedar sin coche. ¿Entiendes? Prefiero chocarlo yo que no odiarte porque me chocaste el coche. Y el amigo le dijo, pues sí, llevas razón. Santas Pascuas. Dije, exactamente, es legitimar las dos partes. Eso es ser asertivo. Hablar desde el lugar en el que a priori yo reconozco que tú tengas otra postura, pero te quiero hacer entender que yo también tengo la mía y que ambas son legítimas. Y desde ahí vamos a ver a qué acuerdo llegamos. A mí me encantó porque dije, mira, un chico de 24 años, que yo le estaba dando ya por deshabilitado, con el pendiente, la tal cual, y este sí sabía lo que era ser asertivo, y he estado con ejecutivos directivos que realmente no tienen muy claro lo que es, o por lo menos actuar asertivamente, ¿no? Por supuesto, o a veces legitimo lo que yo pienso, yo siento y yo digo acerca del problema. Lo que tú dices, no lo pregunto. Es question mark. Exacto. Y no quiero terminar la conversación del día de hoy sin decir que las conversaciones pendientes dejan de ser pendientes el día que la pones en la agenda y te haces cargo de ello. Porque como siempre decimos, lo que no está en agenda no existe. Tú lo pones en la agenda para esta tarde y te haces cargo y decides que ya no la quieres tener pendiente porque te está volviendo loco en la cabeza. Eso es lo mejor que puedes hacer para tener. Previamente ya la trabajaste, ya desarrollaste un diseño de conversación que te parece amigable, recordaste algunos temas de los que hablamos acá, como tener un propósito claro y diseñarlo y hacer un espacio para mi historia, tu historia, pero con vistas no a echar problemas y culpas, sino cómo resolvemos esto para dejarlo limpio. Y entonces, de esa manera, las conversaciones que tienes mucho tiempo de no tener, llegan a un momento en que sucede. Y te quitas no nada más la loquera de la cabeza, sino te quitas la preocupación. Exacto. Y el chango, como dicen, de traerlo colgado con un pendiente. Sí, qué liberación, realmente.
Y yo creo que ya muchos de ustedes que están escuchando la conversación estarán pensando que mañana van a coger la agenda y van a tener esa conversación pendiente y te vas a quedar nuevo, sin esa carga y encima con una nueva posibilidad abierta delante de ti. Ahí lo dejamos, Efectivamente. Hilda. Ahí lo dejamos y estamos listos para una siguiente conversación. Estupendo. Gracias a todos. Esperamos que sigan escuchando los episodios, que nos dejen sus comentarios, que compartan el enlace. Seguimos aquí en Momentum para ustedes, para ti, líder, y será hasta la próxima. Gracias, Hilda. Un abrazo. Abrazo, hasta luego. Honra tu talento y toma las riendas. Potencia quien ya eres con Hilda y Angélica y visítanos en www.evolucion360.com/momentum.